encuentro con la familia Oshiro. Familia Oshiro, la persona con la que estábamos en contacto es con Chiemi-san, es la hija de Masao Oshiro. Masao Oshiro es el primo de mi padre Masao Tomoyoshi. Habían estado en contacto hasta hace los últimos 10 años, pero hace 5 años, la última carta que recibió, Chiemi le dijo a mi padre que su padre, Masao Oshiro, había fallecido. Así que en ese momento era también el Uchinanshu Taikai, tenía mucho anhelo de ir, se puso triste y no viajó. La familia lo estaba esperando, de hecho cuando nos intercambió un par de cartas decía, teníamos el anhelo de verlo, de encontrarlo, pegamos el cartel, fuimos al aeropuerto, pero la delegación que fue para allá dijo no había ningún Masao Tomoyoshi, entonces ahí quedó el contacto. Entonces lo que hice fue volver a escribirle una carta a Chiemi. No había tenido respuesta y ya con la confirmación de la beca, lo que hice fue conectarme con la Asociación de Jóvenes Uchinanshu de Okinawa. Es una ONG que trabaja dentro de JICA y ellos se ocupan de hacer una investigación familiar y, en caso de lograr la conexión con la familia, de acompañar y estar en contacto con la familia. Es un trabajo muy importante, por supuesto que tiene un costo, no es excesivamente caro, creo que alrededor de $200 fue todo el presupuesto que me hicieron, pero para mí me fue algo muy importante. Primero porque no tengo el manejo del idioma del japonés, pero el otro punto más importante es que cuando uno tiene que reconectar con sus ancestros, con sus familiares, con las raíces que quedan todavía del lado de Okinawa, hay mucha desconfianza, pero no una desconfianza por algo en particular, porque somos desconocidos, aparecemos un día y le decimos somos familiares y eso genera a veces cierta desconfianza, desconocimiento, dudas. Dice, no saben por qué aparecen, qué quieren, cuál es el interés. El gran miedo me dijo Mano Taira, que es la asistente, la persona que estuvo a cargo de la investigación, me dijo, fundamentalmente las investigaciones que hacemos no son ni para herencia, ni para reclamos, ni para sucesiones, nada legal, es para cuestiones familiares. Partiendo de esa base, el contacto que la organización hizo con la familia fue presentar y explicar por qué la persona que quiere ponerse en contacto, en este caso yo, quería conectarme con ellos, y era el interés por el árbol genealógico, por saber los ancestros. A partir de ahí dijeron, bueno, está bien, podemos juntarnos, tomar un café. Le dije, es aceptable, estoy de acuerdo. Y fueron avanzando los días, entonces le iba diciendo, ya llegué a Okinawa, estoy en el curso de JICA, pasamos cerca de Urasoe, en Maeda, queremos pasar a visitarte. Bueno, pero estoy ocupado, estoy de curso, estoy después de las 6 de la tarde. Y poco a poco la confianza fue aumentando y estábamos más comprometidos en poder conocernos. Y ahí fue que, en vez de juntarnos en un café, me invitaron a la casa. Pude estar en la casa con ellos, me invitaron a poner un senko en el Uchirán, hicimos rezo, conversamos, con traductor de por medio, pero conversamos. Y juntaron a toda la familia. Juntaron a toda la familia, llevé fotos antiguas que ellos creían que habían perdido, se reconocieron en las fotos, reconocieron mi abuela, mi tía abuela, había ido a visitarlos en 1976 y sacó muchas fotos. Casi todas las fotos las sacaron en el jardín de esta casa. Y ellos reconocieron prendas, familiares, vecinos en esas fotos y estuvieron muy emocionados y muy contentos. Prepararon toda una carpeta con fotos y referencias familiares. Y con todo ese material que me fue armando,
pudimos armar el árbol genealógico desde mis bisabuelos, Taro y Masaco. Acá ya es la rama familiar, que ya estamos acá en Argentina, Masao, mi chico, mi madre Norma. Pero toda la rama familiar, desde Taro y Masaco, solo tenía el nombre de los documentos que tenía de su viaje. Mi abuela Carmen. Después toda esta rama no la conocía. Y la abuela de Chiemi era Mushi. Mushi estaba dentro de los registros, dentro del totome familiar, pero papá no lo tenía muy en claro, sabía que era una tía, pero no conocía quién era, sabía que era de parte de Masao Shiro, porque él estaba en contacto, pero reconstruir todo este árbol genealógico no había sido posible si no tenía el encuentro con la familia Oshiro. Y eso fue algo que hice por fuera de la beca, con una organización que trabaja dentro de JICA, pero que no lo hubiese podido lograr si no estaba dentro de la beca de JICA. Al haber ido a la beca de JICA, haber estado en contacto con esta organización, poder tener las charlas previas al viaje y poder volver a estar en Okinawa para estar en contacto, me permitió llegar a este árbol genealógico, a esta rama que no lo teníamos desarrollado y no lo teníamos en claro. Papá tampoco sabía los nombres de sus abuelos, así que ese fue otro momento muy importante dentro de la familia. Y eso es lo que me llevó a poder encontrar a través del kanji. En el buscador ponen el kanji de sus apellidos, su apellido en kanji, y ahí pude encontrar a mis abuelos, a los papás de Masao, Taro y Masako, y a mis bisabuelos, Amato y Matsu. Los datos de mis abuelos no están completos, pero los datos de mis bisabuelos están en fecha de nacimiento y de fallecimiento y el lugar donde fallecieron. Y estudiar la beca estudié que la inmigración okinawense se hizo, como les contaba al principio, Hawái, Estados Unidos, pero todos los que no podían ir hasta Hawái iban a las islas más cercanas. Y quienes eran mis bisabuelos estaban en Saipan. Saipan es la capital de Marianas del Norte, una isla bastante más cercana a Okinawa, más que Hawái, donde Japón, Marianas del Norte, era una colonia de Japón en ese momento y habían desarrollado una industria del azúcar, del caña de azúcar. Y Okinawa era muy conocida también por las plantaciones de azúcar. Así que la reconstrucción familiar desde el curso de JICA fue conocer cómo fue la inmigración y cómo identificar que también en Saipan había plantaciones de caña de azúcar, y ahí es donde estaban mis abuelos. Y al chequear los registros, el registro figura que fallecieron en Saipan en la época de la guerra. Así que fue como reconstruir un rompecabezas que las piezas todavía están incompletas, pero están un poco más claras. Lo no tengo claro muy bien, creo que por las fechas y por las edades que tenían, es muy probable que hayan fallecido por las consecuencias de la guerra. Papá era muy pequeño cuando fallecieron, tenía 3, 4 años, así que esa parte de la historia estaba muy incompleta, ¿no? Y lo que podían saber de los tíos tampoco les contaban toda la historia completa, pero sí sabía que el tío con el que hablaba, que era, él tenía un tío que es Shiro, como Diose. Él estaba en Kumejima y después en un tiempo pasó a vivir en Okinawa, en la isla principal, por temas de salud, pero él solía viajar a Saipan a visitar a sus padres,
y había sido reclutado por el ejército para combatir en la Segunda Guerra. Así que eran como informaciones que sabía que había estado en Saipán, que había estado en el ejército, sus abuelos, sus padres descubrieron que vivieron y murieron en Saipán. Entonces, fueron muchos datos y mucha información que pude utilizar para reconstruir, no fue solamente una investigación en particular. Así que fue uno de los puntos que, junto con lo de las tradiciones y las cuestiones religiosas y tradiciones de Okinawa, fue otro de los puntos que más me movilizaron y más aprecio de este viaje, de conocer esta parte de la historia familiar.